Bueno, es fácil preferir el Estado de Derecho que a una dictadura. El Estado de Derecho define lo público y define que todos somos iguales ante la ley. Cuando vamos llegando como a esto, ¿cierto? Viéndolo desde democracias, semidemocracias, poliarquías. Poliarquía es un concepto de Robert Dahl que discute, le preocupa el asunto de que hayan elecciones, pero la publicidad, los medios, las empresas, la financiación de campañas defina quién va a ser el ganador. Entonces esta poliarquía es como otro concepto, como bueno, hay elecciones, pero todavía no hemos llegado al principio de filosofía. Entonces cuando estamos desde esas otras sociedades, sí, donde ya hay algo avanzado, hay algo de lo público, pues no ser como crítico y no muy romántico con eso, empezamos a ver para atrás y vemos que lo que había ahí antes del Estado de Derecho se llamaba absolutismo. Y absolutismo pues son las monarquías, y es que hay una familia que es dueña de todo y que se hereda el poder. Entonces obviamente no hay elecciones, pero curiosamente tampoco podría haber como los grandes males del Estado. No podría haber ni clientelismo, ni corrupción, ni violación a derechos humanos. Estos grandes males del Estado. ¿Por qué? Porque la población le pertenece a la familia y todos los recursos le pertenecen a esa familia. Entonces se puede hacer lo que sea con el cuerpo de esos súbditos, no ciudadanos, y las finanzas son de la familia. O sea, no hay un concepto, digamos, de recursos públicos ahí. Pero entonces vamos llegando, digamos, a esa problemática, a ese enfrentamiento en que cuando necesitamos resolver algunos dilemas de por qué no funciona la democracia, de lo que veíamos viendo de la publicidad, de la economía o unos pocos, unos grandes poderes empresariales aprovechando el juego democrático. Entonces vamos viendo la tentación de qué hacer con el mercado. Porque es que cuando nosotros ya mirando, digamos, mucho más avanzado y de la mano de Chantal Mouffe, de un Amartya Sen, de bueno, hay todos unos temas donde no quiero que el Estado se meta. No quiero que el Estado se meta con mi intimidad, con mi cuerpo. No quiero que muchas cosas queden definidas desde el Estado. Entonces cuando empezamos a alejar al Estado de áreas, empieza un dilema muy fuerte entre capitalismo y comunismo. Y es, pero entonces el mercado va a definir eso. Entonces si el mercado define eso, no vamos a estar mejores. Es una primera conclusión. Pero entonces empiezan unas dictaduras comunistas, normalmente con un partido único, a alejar al Estado y a meter al Estado en un montón de temas. Entonces aquí no decimos, bueno, esa mano, a veces con camuflado de esas dictaduras comunistas, ni la mano invisible del mercado de Adam Smith, más bien pensemos en esa mano de mujer, que es la sociedad civil, que es la cultura y que es multicolor. O sea, hay muchas cosas que no se definen ni desde el Estado ni desde la economía, y tratamos aquí de pensarnos en que esto puede ser más desde la cultura. Entonces vamos definiendo aquí unos conceptos importantes, muy sencillos. Violación de los derechos humanos, una agresión que no es en defensa propia, porque pues entendemos que hay ciertos roles de la policía persiguiendo un ladrón, un homicida, qué sé yo, o una privación
por parte de una autoridad. Privación y agresión. Corrupción, el Estado te roba. Clientelismo, un político compra tu voto o te chantajea con un derecho. Y queremos avanzar un poco a volver a pensarnos, aquí en el caso de estudio para mí, pues que conozco más Medellín que Cúcuta, con qué institución se tenía que enfrentar Daniel Quintero para llegar a la alcaldía de Medellín. La institución principal es la Procuraduría, que define que él no es corrupto, que no hubiera tenido sanciones graves. Ustedes saben que aquí en Colombia muy delicado el tema de la impunidad, pero lo primero es que necesita que la Procuraduría le defina que no tiene muerte política definitiva o temporal. La Procuraduría hace parte del Ministerio Público y es uno de los órganos de control, el que trata, como en una democracia, en una pseudodemocracia como esta, pues y en muchas otras partes, de ponerle como un freno al poder y estar mirando, digamos, a los servidores públicos, de estarlos evaluando, de estarle haciendo seguimiento. El problema siempre es quién nombra a quién en cada cargo. Ustedes quieren entender cómo funciona cada cargo y cada institución en Colombia, pónganse a mirar con detalle quién lo nombra. La segunda institución se llama la registraduría. Entonces, esto nos lleva a anécdotas de la historia nacional, donde se hace un apagón, parece que el registrador o la registraduría estaba corrompida y queda de presidente el que no había ganado las elecciones. Entonces, otra vez volvemos al drama de la élite, del poder, digamos, histórico, lo que llaman pues unas pocas familias con un acumulado muy grande, definiendo y comprando todo, comprando una registraduría, comprando unas elecciones. Y entonces ahí tenemos, digamos, ese mapa. Luego, digamos, la registraduría a Daniel Quintero le tiene que analizar si tuvo las suficientes firmas y si las firmas estaban bien, ¿por qué él no se lanzó por un partido? Entonces es muy interesante eso, porque yo les planteaba el otro día que si uno no tenía suficiente poder, podría haber un resbalón ético, una falta ética grave, y para mí todo esto tiene que ver con quién tengo que cuadrar yo, con quién tengo que definir para ser alcalde de Medellín. Y si esto sucede en pocos meses, lo hago de una manera muy publicitaria, muy empresarial, y hago en ese Excel esos cálculos de me falta este sector, no he podido llegar a este territorio, esta persona no me funciona, aquí hay un señor. Pues todavía tratan al electorado en Colombia y en Medellín como si fueran ovejas, como si fueran borregos. Entonces uno dice, yo tengo aquí 5.000 votos, ustedes conocen, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el edil, sigue amarrando a la gente. Entonces eso nos lleva a unos conceptos del voto de opinión y el voto amarrado. Miren eso, ¿cierto? El voto de opinión, como muy sensible a la publicidad, tiene como ese problema, y el voto amarrado, pues muy sensible al clientelismo. Pero uno podría hablar también de un voto duro, que podría ser un voto que ya está muy convencido, sea por la opinión o sea por una cosa más siniestra, porque por ese voto amarrado también puede haber prácticas como es que el jefe de esta empresa o el dueño de esta empresa definió por quién había que votar, y todos los empleados como con una cosa muy de súbdito terminaron votando por él mismo. Pero entonces lo que yo digo es que hay una teoría de partido, ¿cierto? Que nosotros la podríamos ver distinta y no nos gusta la palabra partido como una teoría de red. Entonces vos estás cuadra a cuadra, barrio a barrio, temática a temática, porque a la ciudad a veces la atraviesan, digamos, intereses como skaters que no se organizan en un territorio, sino que es un circuito, los grafiteros, las feministas, los ambientalistas. Entonces tenés unos grupos como de inspiración que utilizan la democracia deliberativa, que es una democracia de argumentos, de ponerse de acuerdo y de diagnosticar unos problemas y sacar un programa de gobierno. Entonces eso lo llevan haciendo 5
o 6 años y están de acuerdo sobre un programa de gobierno. Luego al 7.º año dicen, bueno, ahorita vamos a formar como un gabinete y un alcalde, pero finalmente esa candidata a la alcaldía, ¿cierto? En mi imaginario sería una candidata a la alcaldía, no tiene muchos más derechos que los otros miembros de ese equipo y de ese gabinete. Y lo interesante es que todos en un partido, digamos, tienen como derechos y van haciendo como controles y van haciendo que las ideas fluyan. Lo otro que está pasando ahorita con la democracia, y yo me atrevería a decir con esta elección de Daniel Quintero, también con la pasada, es que es una cosa muy de espectáculo y por lo tanto de audiencias y de espectadores. Entonces uno no tiene como esa cercanía para hacer la rendición de cuentas. En inglés y en la ciencia política hay una cosa que llama como accountability, que es como, venga mijito, venga aquí a darme cuentas y venga yo le cuento yo que estoy pensando. Entonces hay una desconexión muy grande y eso hace que los políticos, digamos, funcionen como rockstar, funcionen como cosas del espectáculo y la red, háganse de cuenta, parece como tiras. Venga, yo desde dónde jalo esto. Entonces yo jalo a la persona que me está organizando en el barrio o a la persona que me está organizando con el tema de reducción de homicidios, y ese a la vez jala a un concejal y ese concejal jala al alcalde. Entonces todo el mundo termina amarrado. Miren lo que es curioso con el cuento de la independencia, ¿cierto? Sí, completamente independiente de todo. Si es independiente de todo, se rompe la democracia. ¿Quién era independiente de todo? Un monarca, ¿cierto? Porque él estaba elegido directamente por Dios, no por el pueblo. Cuando está amarrado por el pueblo, tiene estos grados de dependencia, que es muy importante en una democracia. Entonces, lo que quiero decir es que si hubiera como ese tipo de organización de 50.000 personas, las campañas no serían tan costosas, hubiera un voluntariado, casi que esas 50.000 podrían financiar la campaña, podrían crecer, ampliar el nosotros, como dice Richard Rorty, que es otro filósofo que he recomendado acá, y volverse de 50.000 a 200.000 en red muy fácil, y no habría como que transar con nadie, ¿cierto? Se llegaría como a ese poder, pero un poder muy colectivo y con tiempo, pero nada de campañas hechas en microondas, de campañas express.